Muy buenas noches. El día de hoy vamos a concluir con el módulo de la investigación preparatoria y lo que toca ver el día de hoy es cuáles son las principales diligencias que se llevan a cabo dentro de la investigación preparatoria, ¿no? Como sabemos, la investigación preparatoria pues es una de las etapas del proceso penal que tiene por objeto reunir las pruebas, los elementos de convicción que va a tener el fiscal para sustentar una acusación, para sostener una teoría del caso. Y bien, dentro de las principales diligencias pues, que se van a dar dentro de la investigación preparatoria o de las diligencias preliminares dentro de la investigación, tenemos primero lo que es la declaración del imputado. Vemos que el imputado tiene derecho a que previamente se le ponga en conocimiento los cargos que son materias de la imputación y las pruebas existentes en su contra, asimismo como las disposiciones penales que se le considere de aplicación, ¿no?, para la investigación. Asimismo, si el imputado se niega a declarar, si se rehúsa, expresará el motivo de su negativa y eso constará en el acta. Entonces vemos pues que la declaración del imputado es una declaración en la cual el investigado o el imputado va a ejercer su derecho en contradicción sobre las imputaciones que se le hacen sobre un determinado caso, ¿no? Entonces, así vemos que la declaración del imputado resulta ser la primera parte, ¿no?, dentro de la investigación, y esta se va a llevar a cabo, ¿no?, en presencia, primero, del abogado de su elección, ya sea defensor público o abogado particular. Va a estar el fiscal, que es el representante del Ministerio Público, ¿no?, el persecutor de la acción penal y, en su caso, los órganos de apoyo. En el antiguo sistema procesal del Código de Procedimientos Penales, ¿no?, en etapa preliminar, la declaración del imputado o del procesado o del investigado, ¿no?, se lleva a cabo cuando es a nivel preliminar ante estas tres personas y a nivel judicial, ¿no?, en presencia del juez penal acompañado del secretario judicial. Este todavía se utiliza en el modelo de 1940 a nivel de instrucción, ojo, no a nivel preliminar ni de investigación preparatoria. Esto solamente en la etapa de instrucción. Acá vemos en la preliminar o preparatoria. Entonces es importante que nosotros sepamos diferenciar todavía las diligencias que se llevan a cabo con las dos codificaciones. Vemos también la declaración del agraviado. La declaración del agraviado pues va a constituir el eje central de la denuncia y el origen de los cargos incriminatorios del delito. El agraviado, ¿no?, como su mismo nombre lo dice, es la persona que ha sido víctima, ¿no?, de un hecho delictivo por parte de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Entonces, por eso se dice que es quien va a dar origen a los cargos incriminatorios, ¿no? Y se le va a examinar de la misma forma, siguiendo las formalidades establecidas. Abogado, fiscal, órganos de apoyo, ¿no?, entiéndase, ¿no?, nuestra PNP. Y a nivel de instrucción se llama preventiva, ¿no?, en el sistema de 1940, ¿no?, diligencia que se hace, ¿no?, ante el juez penal y el secretario cursor.
Otra diligencia importante es la declaración del testigo, ¿no? Sabemos que el testigo es aquella persona que ha presenciado la comisión de un hecho delictivo, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Puede haber sido una persona que ha apreciado de manera directa cómo se ha cometido un hecho, o es un testigo de oídas de repente. ¿Por qué? Porque una persona le contó cómo sucedieron los hechos, ¿no? Así como de las diversas formas que tienen los testigos. Y vemos entonces que el testigo tiene el deber de colaborar con la justicia, de no darse su concurrencia cuando sea citado de manera formal. Puede ser conducido de manera compulsiva, o, como también conocemos, de grado o fuerza, ¿no? Va a prestar juramento o promesa de honor. Nuestro Código Procesal Penal regula también la declaración de los altos dignatarios del Estado en los casos especiales del artículo 167, así como de las personas con discapacidad que no hablan el castellano, los menores en peligro de muerte o viaje inminente, asimismo como en el caso de los testigos que no se encuentran en el territorio nacional, ¿no? O se encuentran en el extranjero. La diligencia se puede librar mediante exhorto o la videoconferencia, ¿no? En la cual se firma la declaración de esta persona. Normalmente en los procesos judiciales, pues, se utiliza la videoconferencia, se utiliza el Skype, ¿no? Para tener un poco más de contacto de inmediatez con el testigo cuya declaración se va a ser útil para la investigación, ¿no? Y igualmente, bajo estas mismas reglas, ¿no? Dentro de la investigación preliminar o preparatoria del nuevo código, ¿no? Vemos acá el abogado defensor, el fiscal, el órgano de apoyo, ¿no? Mientras que a nivel judicial está con el juez penal y el secretario cursor, ¿no? Y la diligencia se llama declaración testimonial, ¿no? Igual que en ambas codificaciones. Vemos también que hablábamos cuando los testigos se encuentran en el extranjero, normalmente el fiscal y el órgano jurisdiccional hacen uso de la cooperación judicial internacional, ¿no? Utilizando la videoconferencia o de filmación de la declaración del testigo. Y en esta declaración es muy importante saber que esta persona puede efectuar reconocimientos de personas, voces, objetos, sonidos, en cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, pero el requisito de ello es que esas deben ser descritas previamente para que se lleve a cabo esta diligencia. Bien, entonces, continuando con las diligencias que se llevan a cabo dentro de vemos que está la confrontación y careo, pero también es importante saber que hay otra diligencia, que es la declaración de los peritos. Como sabemos, los peritos son profesionales, ¿no? En una rama ciencia o disciplina determinada, ¿no? Los cuales dentro de la investigación siempre son requeridos por el fiscal para que nos den una opinión profesional y científica sobre determinado tópico, sobre determinado caso o hecho que se investiga. Entonces, de la misma forma, el perito será llamado a declarar ante la autoridad y este debe comparecer, ¿no? Entonces,
acá, y de igualmente el perito prestará juramento o promesa de honor, ¿no?, dentro de la declaración que va a brindar, ¿no? Y asimismo, ese puede estar acompañado de su abogado, ¿no? En la declaración también participa el fiscal, ¿no? Esto es en el marco, ¿no?, del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, y vemos también, hacemos la comparación en el Código de Procedimientos Penales de 1940, la declaración del perito se brinda ante el juez penal de la causa, el fiscal y el secretario judicial. Entonces, para que nos queden bien claros siempre qué es lo que se lleva a cabo en la declaración de un perito, que también se rige bajo las mismas reglas de la declaración de los testigos. Bien, entonces continuando, vemos aquí que también existe otra diligencia muy importante, que es la confrontación o el careo. Confrontar, ¿qué significa? Enfrentar. Dice que la confrontación es una diligencia que se lleva a cabo cuando de las declaraciones, tanto de los acusados, de las víctimas, de los testigos, existen contradicciones sobre determinados puntos y resulta necesario su esclarecimiento. Ustedes nos dirán, ¿no?, ¿a qué se refiere cuando se dice que existen contradicciones sobre determinadas? Vamos a poner un ejemplo. A, B y C. A, B y C participaron en un delito de robo agravado en agravio de Z. Z es la víctima. Al momento que sucedieron los hechos, A, B y C, premunidos con armas de fuego, interceptaron a Z cuando esa persona transitaba por la calle luego de haber retirado dinero de un banco, y estas tres personas, haciendo uso de su arma de fuego, lo abordaron, lo despojaron de sus pertenencias y del dinero que había sacado del banco y emprendieron huida a bordo de un vehículo. Entonces, metros más allá, A, B y C son interceptados por la policía y capturados. Entonces, ¿qué sucede? Que el agraviado, al momento de dar su declaración, narra la forma como sucedieron los hechos y dice: el día 15 de marzo, a horas 10 de la noche, yo salía de una agencia de cambio de dinero, ¿no?, con $10,000 que había hecho cambio. Muy bien. Me dirigía por la avenida Aramburú y la Vía Expresa en esos momentos que me interceptaron tres personas con armas de fuego. Dos me redujeron y uno me empezó a rebuscar mis pertenencias y me despojaron del dinero, de mis documentos, de mi billetera, de mi celular, entre otros, ¿no? Entonces, cuando se tiene la declaración del agraviado, A refiere: sí, yo participé.
B dice, no participé, no conozco ni a ni B ni a C. Y C dice, sí, yo participé, pero estaba solo. Entonces, vemos aquí que hay una contradicción entre las 4 declaraciones. ¿Por qué? Porque Z, al haber sido víctima de un hecho en su contra, ha reconocido plenamente a las 3 personas como quienes perpetraron el latrocinio en su agravio. Entonces, A dice, acepta haber participado junto con B y C. B dice, no conozco ni a A, ni a B, ni a C. Y C dice, sí, yo lo asalté, pero estaba solo, no participó ni A ni B. Entonces, la víctima refiere que fueron A, B y C. Entonces, definitivamente, aquí se va a tener que llevar a cabo una diligencia de confrontación primero, entre ambas personas y tercero, entre el agraviado. ¿Y qué se va a fijar aquí? Un punto controvertido. ¿Y en qué consistirá ese punto controvertido? En dilucidar si es que A, B y C fueron las personas que a la vez, ¿no?, agraviaron a Z. Z dirá que si fueron los 3, o si fue C, o si fue A y C, porque B niega. Entonces se contradice con la declaración. Todas las declaraciones entre sí son contradictorias, entonces tienen que aclararse. Eso es lo que se busca dilucidar en estas diligencias de confrontación o careo. O ponemos otro ejemplo, ¿no?, más fácil. A le arrebata su celular a Y. De igual forma, el día 14 de marzo a horas 9 de la noche, Y se encontraba en las esquinas de la avenida Arequipa y la avenida Aramburú hablando por su teléfono celular en los momentos en que fue despojado del mismo por la persona de A, quien se fue corriendo, ¿no?, por las calles aledañas y posteriormente es capturado por la policía y se le encuentra en poder del teléfono celular de I, que es la víctima. Y refiere en su declaración, ¿no?, que el día 14 de marzo a horas 9 de la noche se encontraba entre las avenidas Arequipa y Petit Suars, ¿no?, y encontraba hablando por teléfono cuando en ese momento fue despojado de su teléfono por una persona de talla alta, con textura delgada, tez morena, que vestía un gorro y unos lentes oscuros, ¿no? Descripción que concuerda con la persona que fue capturada cuadras más adelante y en posesión del objeto, del teléfono robado, ¿no? Entonces, al momento de dar su declaración dice, no, yo me encontré el teléfono tirado en la vereda, ¿no? Entonces, A niega haberle sustraído el teléfono a B. Sin embargo, B, al momento de dar su declaración,
elabora el reconocimiento físico de A y dice, sí, esa fue la persona que a mí me robó. Estaba solo y vestía de la misma forma en la que se encuentra en este momento. Entonces vemos ahí que hay una contradicción, ¿no? Debe señalarse el punto controvertido, que es, ¿no?, el reconocer si A fue la persona que le sustrajo el celular, ¿no? Entonces es importante pues la diligencia de confrontación dentro de una investigación cuando se presentan este tipo de situaciones. Pues bien, asimismo tenemos a los documentos. Y dentro de los documentos se comprenden a todas aquellas manifestaciones de hecho como manuscritos, impresos, fotocopias, películas, grabaciones magnetofónicas, videos, disquetes, fotografías, pinturas, pentagramas, faxes. Puede ser considerado como medio y objeto de prueba. Otra diligencia importante que vemos que se lleva a cabo dentro de la investigación preparatoria es la del reconocimiento de personas. El reconocimiento de personas entonces es conocido también como reconocimiento en rueda. Reconocimiento en rueda de presos o de personas. ¿Y qué es lo que nos exige esto? Nos exige la descripción previa en presencia de otras personas de similares características y el reconocimiento de la persona imputada. Asimismo, dentro de esta diligencia pueden reconocerse sonidos y objetos, así como la filmación de estos reconocimientos fotográficos también de personas no habidas. Entonces, ¿y cómo se lleva a cabo pues esta diligencia de reconocimiento de personas, ¿no? Hace un momento yo les di un ejemplo de las personas A, B y C que agraviaron a Z, ¿no? Que a Z había sido despojada, ¿no?, de su dinero después de salir de una agencia de cambio, ¿no? Al momento de que A, B y C son capturados por la policía, son puestos a reconocimiento de la víctima. Entonces, para que se lleve a cabo este reconocimiento de la víctima, para no crear confusión ni suspicacias dentro de este tipo de diligencias, vemos que aquí hay A, B y C, ¿no? Entonces le decimos a E y a I y a U que formen parte del reconocimiento en rueda. Entonces, al momento de que a la víctima o al agraviado se le pregunta, ¿puede usted reconocer a las personas las cuales lo abordaron a usted para amenazarlo con armas de fuego y despojarlo de sus pertenencias? Entonces las personas se lo ponen en rueda, ¿no? A, E, B, I, C, U. Entonces esta persona dirá, a ver, el número 1 es A, el número 2 es E, el número 3 es B, el número 4 es I, el número 5 es C, el número 6 es U. Entonces, se le pregunta, ¿a cuál de las personas que se le muestra a la vista y tiene usted al frente de manera física serían las personas que hubiesen participado en la torcida? Entonces Z dice, a ver, reconozco a C, reconozco a B y reconozco a A. Entonces ya tenemos ahí un reconocimiento
físico de personas. Y de repente también puede reconocer los objetos. ¿Por qué? Porque de repente una de las personas tenía un arma de fuego con una característica peculiar, como por ejemplo, esta era plateada, no era un arma de color oscuro como son normalmente, sino reconozco el arma también porque una de las armas era de color plateado. Entonces también se puede realizar en este tipo de diligencias reconocimiento de objetos físicos. Bien. Otra de las diligencias especiales que se llevan a cabo dentro de la investigación preparatoria son pues la inspección judicial y la diligencia de reconstrucción. Y estas diligencias tienen como finalidad verificar si el delito se efectuó o pudo acontecer de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas en el proceso. ¿No? Estas diligencias siempre se llevan a cabo en presencia de testigos, peritos. Asimismo, el imputado tiene derecho a decidir si participa o no. Y si la víctima se afecta psicológicamente, tampoco participa. Y esto es muy importante que ustedes sepan. Nuestra legislación penal, nuestro Código Penal, habla de los delitos contra la libertad sexual. En los delitos contra la libertad sexual no se contempla la confrontación, ni el careo, por un tema de revictimizar a la persona agraviada con este hecho, ¿no? Entonces es importante saber. Pero en otro tipo de delitos, como los delitos contra el patrimonio, la usurpación, los delitos contra la vida del cuerpo y la salud, el homicidio, las lesiones, normalmente se llevan a cabo este tipo de diligencias de inspección judicial a efectos de cierta forma reconocer el escenario donde se produjo el hecho delictivo. Es importante. Y así también las diligencias de reconstrucción, normalmente en los casos de los homicidios, de las lesiones, muchas veces se ve por conveniente hacer una reconstrucción de los hechos a efectos de que el juzgador pueda tener una idea más clara de cómo se suscitaron los hechos y qué significan estas reconstrucciones, ¿no? Conforme a la declaración brindada por el imputado, por el agraviado, por los testigos, así como por los peritajes hechos por los profesionales, es que se toma por determinación el realizar una reconstrucción, una recreación de cómo sucedieron los hechos. Y en este punto pues es importante saber, ¿no? Se pide la participación del imputado a efectos de esclarecer cuál fue el modo y circunstancias en los cuales se pudo haber realizado este hecho delictivo, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de un homicidio, ¿no? Puede ser también un accidente de tránsito, ¿no? Puede ser también unas lesiones, puede ser también un robo, ¿no? Con lesiones subsecuentes, ¿no?
Entonces, para todos este tipo de hechos y de investigaciones, resulta importante muchas veces lo que es la reconstrucción de los hechos, ¿no? Como les dije hace un momento, esa reconstrucción consiste en una recreación, ¿no? Con los actores principales, con el imputado, muchas veces con los testigos, o en algunas veces con el agraviado y con los peritos, ¿no? Para que nos diga de qué manera usted se perpetró el hecho, si fue en un lugar, si era de noche en un lugar donde había iluminación, no había iluminación, de qué manera se efectuaron los disparos, hacia dónde disparó, cómo disparó, a qué distancia disparó. Entonces, todas estas a veces interrogantes se pueden despejar, ¿no? En una de estas diligencias de reconstrucción de los hechos. Asimismo, otra diligencia que normalmente se practica dentro de la investigación preparatoria, pues son las pericias, ¿no? El artículo 174 del Código Procesal Penal se refiere a la designación y obligaciones que tiene la actuación del perito dentro de este contexto, ¿no? Cuyo trabajo al final va a verse plasmado en un informe pericial, y asimismo este informe pericial va a ser materia de ratificación, ¿no? En mérito de las cuestiones probatorias dentro de una investigación. Bien, entonces hasta ahí vemos el tema de las diligencias especiales. Vemos entonces, tenemos aquí entonces dentro de las diligencias especiales, las actuaciones que realiza nuestra policía, en la cual se da cuenta al fiscal, ¿no? Entonces vemos, en primer lugar tenemos a las pesquisas. Las pesquisas son aquellas diligencias que va a realizar nuestra policía en un lugar abierto, sobre personas o sobre cosas. Son indagaciones o averiguaciones que realiza la policía con el objeto de encontrar huellas del delito, o en su caso de dar con el paradero del imputado si ésta fuera una persona prófuga. Y dentro de las pesquisas, pues la policía deberá recoger o conservar elementos materiales que le fueran útiles dentro de la investigación al fiscal. Asimismo, en caso no se encontrara a la persona, buscar rastros, efectos materiales. Debe describirse estos en un acta del estado actual y, si es posible, del estado anterior, cómo se tomó conocimiento del modo, tiempo y causa de su desaparición, ¿no? Asimismo, la policía, al momento de realizar esta diligencia, pues debe levantar planos descriptivos, fotográficos, de señales, o realizar otra operación técnica. Vemos también que dentro de estas pesquisas la policía puede, en uso de sus atribuciones, puede realizar los siguientes actos, las siguientes actuaciones. Primero, la retención de personas. La retención de personas consiste en la orden para que determinada persona permanezca en el lugar donde se realizan las pesquisas, o en su caso para que comparezcan otras personas. Es bueno decir que la retención también no puede durar más de 4 horas. Una persona no puede durar más de 4 horas en una comisaría si no se le dice cuál es el motivo de su retención.
Sin embargo, el fiscal puede requerir bajo orden judicial para extender la presencia del intervenido retenido. Entonces, vemos que el objetivo que tiene esta diligencia de retención es restringir la libertad de las personas solamente de manera temporal mientras se hacen las investigaciones. Si pasadas las 4 horas no se llega a determinar nada importante, esta persona puede ser dejada en libertad previa citación o solo simplemente dejada en libertad, ¿no? Bajo la advertencia que va a ser llamada en cualquier momento y tiene que comparecer ante la autoridad judicial. Bien, otra diligencia también es el registro de personas. El registro de personas tiene como objetivo buscar elementos del delito de modo externo o superficial sobre el cuerpo de una persona, de lo que porta y de lo que pueda tener a su alcance inmediato. Se trata entonces de la revisión que se realiza a determinadas personas cuando se consideran que pudieran ocultar bienes relacionados con un delito. Por ejemplo, se puede realizar sobre persona, equipaje, bultos que porte o vehículo, ¿no? La policía tendrá entonces como encargo dentro de este registro de personas, primero, invitar a la persona a exhibir o entregar los bienes que porta para registrarlos. Segundo, comunicar a la persona las razones de la intervención, señalándole que puede estar presente un adulto de su confianza o de rápida ubicación. Muy importante es el respeto a la dignidad y al pudor de las personas, pues el intervenido deberá ser registrado por un agente o policía de su mismo sexo. Y la policía va a describir en su acta de registro todo lo que puede haber encontrado o acontecido en ese momento. Y acá hay algo que es muy importante que dijimos: el respeto de la dignidad de la persona. Muchas veces nosotros vemos en el día a día, vemos en las noticias que los agentes del orden pues muchas veces realizan intervenciones abusivas y muchas veces con actitudes denigrantes para la persona. Lo normal es que a las personas de sexo masculino los registra un efectivo policial de sexo masculino. Y contrario censo, si es una persona de sexo femenino, tiene que ser necesariamente registrada o revisada por un efectivo policial de sexo femenino, a efectos de, primero, de salvaguardar su integridad, su intimidad, su pudor, y segundo, a que no se realicen excesos por parte, ¿no?, de la autoridad policial. Eso es algo muy, muy importante. Dentro de estas diligencias especiales también existen las actuaciones que realiza el fiscal, pero que a la vez también necesitan ser confirmadas o refrendadas por el juez de la investigación preparatoria. Es muy importante esto. El fiscal muchas veces se ve en situaciones en las cuales necesita pues incautar, necesita examinar documentos, objetos, y muchas veces por una cuestión de tiempo no requiere de la autorización judicial. Sin embargo, el fiscal puede solicitar la confirmación judicial de estas actuaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si se trata de un documento,
¿no?, asegurar el documento dentro de la cadena de custodia sin examinar aún su contenido, pero luego de ello lo pone en conocimiento del juez y autoriza, ¿no?, la convalidación de esa diligencia y la revisión. El fiscal entonces pone a disposición del juez de la investigación preparatoria, ¿no?, los documentos o los objetos con informe razonado, solicitando la incautación de los mismos dentro de las 24 horas de realizada la diligencia. Ahora, para ello el juez examinará los documentos y resolverá en el mismo día que recibe la solicitud del fiscal. Entonces, vemos que estas actuaciones se realizan cuando la policía o el fiscal, en el transcurso de los registros personales, de las inspecciones o allanamientos, encuentran el poder, ¿no?, del intervenido un documento privado o determinados objetos que en ese momento se toma y se determina que son importantes para la investigación, pero de repente no estuvieron incluidos en ese momento dentro de la orden de allanamiento, incautación de objetos o especies. Entonces es muy importante tener en cuenta las actuaciones que deben ser convalidadas siempre por el juez de la investigación preparatoria. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque, como lo hemos visto en sesiones anteriores, el juez dentro de la investigación preparatoria es un juez garantista. Es un juez que va a velar, está vigilante porque se cumpla la legalidad de todas las actuaciones de la policía, del fiscal, y muchas veces también de la propia defensa. Entonces, es importante. Y como lo hablábamos, ¿no?, otro de los actores dentro del proceso penal y dentro de la investigación preparatoria, que también tiene un rol expectante, son la actuación de los abogados. El abogado es el profesional letrado, ¿no?, que asume la defensa de una persona en calidad de imputado, de agraviado o de testigo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos que le asisten a un abogado defensor? Primero, asesorar a su patrocinado desde que fuese citado o detenido por la policía, interrogado directamente, así como coprocesados, testigos y peritos. El abogado tiene derecho a recurrir a expertos para que lo asistan durante las diligencias para una mejor estrategia de defensa. También lo tiene. ¿Por qué? Porque este código, el espíritu del nuevo Código Procesal Penal, ¿no?, el cual estamos estudiando en esta ocasión, es de carácter garantista, en el cual tanto el fiscal y el abogado luchan con las mismas armas, hay igualdad de armas. Acá no hay secretos, no hay conejos debajo del sombrero. Tanto el abogado como el fiscal manejan la misma documentación sobre determinado caso. Bien, entonces, ¿qué otros derechos le asisten al abogado defensor? Puede ingresar a los establecimientos penales y policiales para entrevistarse con su patrocinado. El abogado defensor también puede interponer recursos, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y todo aquello que la ley le permite o la ley le flanquea. Asimismo, el abogado también tiene la oportunidad de aportar con medios de investigación y medios de prueba que sirvan para exculpar o atenuar la responsabilidad de su patrocinado.
puede presentar peticiones orales y peticiones escritas de simple trámite, puede acceder de manera abierta y restricta al expediente fiscal o al expediente judicial, así como obtener copia del mismo. ¿Y qué derechos garantiza el abogado a su patrocinado? Es importante saber que el abogado pues juega un rol expectante dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque la ley refiere que el investigado tiene que estar asesorado por un abogado de selección, ya sea abogado privado o abogado de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, que son aquellos abogados que el Estado brinda al ciudadano que no tiene recursos para que ejerza su defensa. Entonces vemos acá que los derechos que se le garantizan pues al imputado, y vemos las autoridades, en el caso de la investigación, ya sea el fiscal, el juez y la policía, deben ponerle a conocimiento de manera inmediata y comprensible al imputado que éste tiene derecho, primero, de saber cuáles son los cargos que se formulan en su contra. Ese es uno. Dos, saber la causa de su detención y entregarle la orden de detención en su contra. Designar persona o institución a la que se le debe comunicar la detención de manera inmediata. Ser asistido por un abogado. Abstenerse de declarar, y si lo hace en presencia de su abogado defensor, respetándose las previsiones y formalidades que la ley otorga. Y algo muy importante, que no se emplee en su contra medios coactivos o intimidatorios contrarios a su dignidad con la finalidad de una autoincriminación. Entonces, vemos nosotros que todos estos derechos que se garantizan van a estar pues plasmados también en un acta que quienes participamos en la actividad judicial a diario vemos que existe un acta de derechos del detenido, que es el documento el cual, luego de la papeleta de detención, se le entrega a la persona que está privada de su libertad, ¿no? En este documento normalmente lo suscribe y lo hace entrega el señor representante del Ministerio Público, o más conocido como el fiscal, ¿no? En la cual muchas veces con la firma del abogado defensor se le pone en conocimiento los derechos que se le asiste como detenido, ¿no? Sin perjuicio de la papeleta de detención que le hace entrega a la policía. Pues bien, vemos entonces otro tema, que son las actuaciones dentro de las actuaciones de los abogados de la defensa, los actos que estos pueden realizar. Primero, requerir copias de toda la carpeta fiscal, plantear nulidades,
Participación en diligencias en virtud del principio contradictorio, ¿no? Presentar tutela de derechos y controles de plazos, ¿no? Dentro de este primer punto nos hacíamos una pregunta, ¿no? Muchas veces se han presentado casos dentro de las investigaciones que se llevan a cabo, pues, bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, que la defensa de los inculpados solicita la expedición de copias simples, ¿no?, de todos los actuados, ¿no? Y vemos en determinados ítems de las investigaciones, de acuerdo a la naturaleza de los delitos, las carpetas fiscales son bastante voluminosas, ¿no?, por no decir bastante grandes, ¿no? Son 4 o 5 cuadernos de 300, 400 hojas cada uno. Entonces existe ahí una controversia, porque viene acá cuál es el conflicto de intereses. Viene que, si bien es cierto, el derecho a la defensa es irrestricto y la justicia penal es gratuita, pero también colisiona con los temas administrativos de las instituciones públicas, ¿no? Ya sea Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, que estas se rigen administrativamente bajo su texto único de procedimientos administrativos, en los cuales se hace referencia a que muchas veces la expedición de copias tiene un costo en dinero, tiene un valor pecuniario. Entonces viene el conflicto de intereses, que muchas veces las defensas plantean que ¿por qué se va a pagar una tasa administrativa si la justicia penal es gratuita, ¿no? Pero bueno, eso ya acarrea otros temas que ya han sido dilucidados en sentencias casatorias de la Corte Suprema. Entonces, pero es menester de la cátedra no dejar de pasar por desapercibido este tema. Entonces vemos lo que es la diligencia dentro de la investigación preparatoria, y vemos aquí el papel de la defensa, ¿no?, dentro de la investigación preparatoria. Vemos que la investigación preparatoria es la etapa del proceso penal, la primera etapa, ¿no? Se da en dos tramos, ¿no? La etapa de las investigaciones preliminares o la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Entonces vemos acá que muchas veces dentro de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria, es el fiscal quien conduce la investigación en equipo con la Policía Nacional, que es su brazo operativo de pesquisa dentro del ejercicio de la fuerza pública, ¿no? Y de la misma forma, vigilados, tutelados por el juez de la investigación preparatoria, ¿no?, que es quien se va a encargar de tutelar los derechos del imputado, pronunciarse sobre las medidas limitativas, coercitivas, restrictivas en búsqueda de pruebas, constituir a las partes dentro de un proceso, eso es muy importante, resolver las excepciones, las cuestiones previas, las cuestiones prejudiciales, los procedimientos de prueba anticipada, así como el cumplimiento de los plazos procesales. Bien. Entonces vemos que la intervención del abogado dentro de la investigación preparatoria va a darse de dos formas. Si es una persona que carece de recursos, tendrá defensa pública. Y si es una persona que cuenta con los recursos para pagar una defensa, tendrá su defensa privada. Entonces vemos nosotros que
Las diligencias preliminares al momento de se da la investigación preparatoria y su calificación pueden suceder varias situaciones, ¿no? Primero, se dan aquí conforme el cuadro 3 momentos. En primer lugar, el fiscal es quien dirige la investigación y este puede tomar por dos caminos. Primero, archivar la denuncia porque lo considera así, o disponer la realización de diligencias preliminares. Otra situación que se puede dar dentro de la investigación preparatoria. Una vez recibida la denuncia, el fiscal puede disponer la realización de diligencias por parte de la policía, como también puede realizar diligencias a nivel del despacho fiscal. Y luego de analizar todas estas diligencias, nos podemos ir a un tercer momento, que es el momento de la decisión final, que puede ser o el archivo de la investigación o la disposición de formalización de la investigación y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, vemos que si el fiscal archiva esta denuncia, se elevarán los actuados al fiscal superior para que dentro de un plazo de 5 días se pronuncie sobre el recurso de queja interpuesto, ¿no? Entonces el fiscal superior dentro del 5.º día se pronunciará si se ratifica de la decisión fiscal de archivar, o puede declarar fundado el requerimiento y ordenar o que se amplíe la investigación preparatoria porque considera que esta está incompleta y no se han llevado a cabo determinadas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, o simplemente que va a ordenar la formalización de la investigación preparatoria. O sea, le refrenda la plana al inferior en grado y le dice: luego de analizado tu decisión, debe usted, señor fiscal, formalizar la investigación. Bien, entonces ese es en cuanto al... Ahora vemos la búsqueda de pruebas y restricciones de derechos. Vemos entonces que dentro de las investigaciones especiales que se realizan en la investigación preparatoria, existen también búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Y tenemos varios para explicar. Primero, la videovigilancia. Segundo, el agente encubierto. Tercero, la exhibición e incautación de bienes y documentos. El control de las comunicaciones. Las pesquisas policiales. El control de identidad. Los allanamientos, así como el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. Pero es importante también saber que dentro de, cuando hablamos de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, necesariamente, ¿qué necesitamos?
necesitamos que el juez de la investigación preparatoria nos autorice llevar a cabo estas diligencias. ¿Por qué? Para revestir de legalidad, que no vulneren los derechos del investigado, ¿no? Sino la defensa de la parte contraria nos puede plantear una tutela de derechos, ¿no? Entonces, para que la policía y el fiscal ejecuten un allanamiento, se requiere un levantamiento de secreto bancario y reserva tributaria, se necesita la autorización judicial. El juez debe autorizar. El juez debe autorizar y delimitar estas actuaciones que el fiscal va a realizar. El juez te dirá: muy bien, señor fiscal, acepto su pedido, pero su pedido se va a hacer bajo tales y cuales reglas durante un plazo de tiempo determinado. Entonces, continuando, vemos que dentro de la investigación preparatoria vamos a tener una serie de actuaciones en las cuales vamos a tener interactuar mucho con el juez de la investigación preparatoria. Y entre esas diligencias vamos a tener, por ejemplo, las terminaciones anticipadas, las tutelas de derechos, las audiencias de controles de plazos, las diligencias de detención preliminar. DP significa detención preliminar. La constitución de los actores en parte civil, en tercero civil, y la prueba anticipada. Todas estas son diligencias judiciales. ¿Judiciales por qué? Porque vamos a ir a una audiencia ante el juez y las partes para... Si vamos a una terminación, vamos para exponerle al juez para pedirle al juez que apruebe el acuerdo que ha llegado el fiscal con la defensa del imputado en cuanto al quantum de la pena y a la reparación civil. Si vamos a una tutela de derechos, iremos pues a escuchar cuáles son los derechos que probablemente se han vulnerado dentro de la investigación, así como el fiscal expondrá por qué no considera que no ha vulnerado ningún derecho. De igual forma, si nos llevan a un control de plazos, nosotros tendremos que exponer ante el juez por qué razón dentro del plazo establecido aún no se ha concluido con las diligencias de ley. En la diligencia de la detención preliminar, la detención preventiva, también por qué razón el Ministerio Público solicita, ¿no?, que esta persona afronte el proceso bajo medidas de restricción de derechos, así como la constitución de la parte civil, ¿no?, con legítimos derechos, y la construcción de la prueba anticipada, ¿no? Entonces, vemos que dentro de esas actuaciones judiciales, de estas diligencias, existen pues los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que normalmente estos se invocan en la etapa de la investigación preparatoria.
¿no? Que son mecanismos en el cual el fiscal va a negociar con el imputado o los imputados una posible abstención del ejercicio de la acción penal o una pena y una reparación civil conforme a la naturaleza de las investigaciones o del proceso. Entonces, vemos que el Código Procesal Penal en el artículo segundo nos ofrece un abanico de posibilidades, ¿no? Dentro de las cuales se pueden finalizar más rápido los procesos de investigación, y puede solicitar. Primero tenemos el primer mecanismo. Son 4 que vamos a ver esta vez. El principio de oportunidad. Vemos primero el principio de oportunidad. Luego tenemos el acuerdo reparatorio. Luego tenemos la terminación anticipada. Y por último, el proceso inmediato, ¿no? Que aplica para los casos de flagrancia. Dentro de todos estos mecanismos de resolución de conflictos, pues las partes pueden solicitar la aplicación, pueden propiciar o promover o solicitar acogerse a la aplicación de estos mecanismos de simplificación procesal, que son el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada y el proceso inmediato. Siguiendo ello, entonces vemos la terminación anticipada, ¿no? ¿Qué es la terminación anticipada? La terminación anticipada es, en otros términos, una negociación jurídico-procesal que se realiza entre el fiscal y el imputado conjuntamente con su defensa. Concuerdan planteamientos y debaten para llegar a un acuerdo sobre una pena y reparación civil. Bien, entonces vemos que la terminación anticipada puede llevarse a cabo o a iniciativa del fiscal, o sea, de oficio, o a solicitud del imputado, ¿no? Con su defensa. Entonces, vemos que la terminación anticipada regulada en el artículo 468, inciso primero del Código Procesal Penal, ¿no? Estas procesos podrán terminar anticipadamente, ya sea por una eventual oposición liminar del fiscal o el imputado, por el conocimiento del pedido de las otras partes para que se pronuncien sobre la procedencia y trámite y detallen sus pretensiones, o por un acuerdo provisional entre el fiscal e imputado, ¿no? Por una posible presentación del mismo sobre la pena, reparación civil y otras consecuencias accesorias. Pero es importante también saber que la terminación anticipada es un mecanismo que solamente se puede utilizar una sola vez, desde la disposición de la formalización hasta antes de la acusación, o yendo a los casos del antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, pero vigente en este aspecto, la institución de la terminación anticipada, ¿no? Dentro de la investigación judicial hasta antes de la acusación fiscal. Pues bien, entonces
Es importante saber que esta terminación anticipada solamente se puede llevar a cabo una sola vez. Si no hay acuerdo entre el fiscal y el juez, entre el fiscal y el imputado, ya sea por oposición de este o porque no ha cumplido las reglas, entonces se da por concluido el proceso de terminación y se continúa con la investigación. Entonces vemos aquí en el flujograma el procedimiento de la terminación anticipada, ¿no? Vemos entonces que el fiscal presenta al juez el requerimiento de acuerdo de terminación anticipada, el cual será puesto a conocimiento de las partes por 5 días, ¿no? Y asimismo la parte civil o parte agraviada para pronunciarse en el extremo que le corresponde, no sea por el extremo de la reparación civil, si este se ha constituido en parte civil. Entonces, pasados estos 5 días, el juez de la investigación preparatoria convocará a audiencia, ¿no?, con la asistencia de las partes, y decidirá que aquí vemos que el juez, dentro de la audiencia de terminación anticipada, ¿no?, al instalar la audiencia de la terminación, el fiscal presentará los cargos producto de la investigación y sustentará el acuerdo al que ha arribado con el imputado. Asimismo, el juez va a hacer conocer al imputado las consecuencias del acuerdo, así como de no poder controvertir su responsabilidad. Deberá explicarle en forma clara y precisa los alcances de la forma, cómo puede terminar el proceso e incluso por qué no, y si no se llega a un acuerdo o no lo aprueba, la aceptación de los cargos formulada por el imputado en ese proceso se tendrá como inexistente y no podrá ser usada en su contra. El imputado aceptará total o parcialmente los cargos que son materia de la imputación. La defensa se pronunciará en referente a lo expuesto por el fiscal, y el agraviado solamente en este caso podrá pronunciarse por el extremo de la reparación civil propuesta. Es importante saber que dentro de la terminación anticipada también existen determinadas reglas. Y primero, se necesita que el acuerdo de todos y por todos los cargos que se incriminan. O sea, para que una persona se acoja a la terminación anticipada, es importante la aceptación de los cargos que son materia de imputación. Y si son más de uno, tiene que aceptarlos todos. No puede haber una aceptación parcial. Del mismo modo, si son pluralidad de agentes, pluralidad de imputados, todos tienen que estar de acuerdo con la terminación. Basta la oposición de uno solo para que no se lleve a cabo la terminación anticipada. Entonces vemos que esto ¿en qué va a desembocar? Va a desembocar en un beneficio premial de 1/6 de reducción, ¿no?, de la pena total que se le va a imponer. Entonces, de llegarse a un acuerdo entre el fiscal y el imputado sobre las circunstancias del hecho respecto a la pena y reparación civil, así lo declararán ante el juez, ¿no? Y el juez puede emitir su sentencia dentro de las 48 horas de realizada la audiencia. Aquí
Dentro de esta audiencia de terminación anticipada se va a controlar la legalidad judicial, o sea, la calificación jurídica del hecho y penas razonables, así como los elementos de convicción suficiente. La sentencia probatoria va a disponer la aplicación de la pena y demás extremos acordados, indicando que hubo un acuerdo. Entonces, y asimismo puede ser impugnada por los demás sujetos procesales sobre la legalidad del acuerdo y, en su caso, el monto de la reparación civil. Otro de los mecanismos de simplificación procesal que se presentan dentro de la investigación preparatoria, tenemos pues el principio de oportunidad. El principio de oportunidad regulado en el artículo 2 del Código Procesal Penal, en las cuales el sujeto que haya cometido el delito haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su propia conducta, ya sea delictiva, de manera dolosa o culposa, y cuya sanción no sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Entonces, este principio de oportunidad procederá cuando, conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del imputado, ¿no?, exista pues esta afectación por la misma consecuencia que el delito cometido no vaya a afectar el interés público, que se trate de delitos de escasa trascendencia o denominados en la doctrina jurídica como delitos de bagatela. Deben aplicarse aquí pues los atenuantes genéricos y criterios de oportunidad, que no se afecte el interés público. Y lo más importante aquí es el acuerdo que se llegue con el agraviado en cuanto a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Acá debe haber pues un acuerdo para que el fiscal pueda analizar este pedido, llevarlo a audiencia y poder resolver la negociación entre las partes. Vemos entonces que para emplear los criterios de oportunidad es importante la aceptación del imputado. ¿Por qué? Porque para imponer un criterio de oportunidad es importante saber los alcances de la presunción de inocencia y los derechos a tener un debido proceso que concluya con una declaración de culpabilidad o absolución. O sea, si nos dicen, para la aplicación del principio de oportunidad se necesita la aceptación del imputado, claro que sí, porque si no estaríamos desconociendo la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de una persona, ¿no? Asimismo, no es necesario que la parte agraviada, en este caso, esté de acuerdo con la aplicación del principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque la institución jurídica del principio de oportunidad ha sido creada de manera especial para que el fiscal seleccione sus causas, concluya las más sencillas y concentre fuerzas en las más importantes y graves. Además, es potestad discrecional del fiscal. No puede ni debe quedar sujeta a la voluntad del agraviado, sin negar esto un carácter componedor del principio de oportunidad,
pues se aplica una vez determinado el monto de reparación civil a favor de la víctima. Ahora, ¿cuál es la utilidad o de qué nos sirve la audiencia de acuerdo de principio de oportunidad que convoca el fiscal? Primero, ¿de qué nos sirve? Es importante saber, porque esto se sirve para acercar a las partes y estimular una suerte de composición entre el ofensor y ofendido, y asimismo determinar el monto de la reparación civil. Aquí la negativa de la víctima de aceptar en el monto de la reparación civil que fije el fiscal no impide, señores, la aplicación de los criterios de oportunidad. Ahora, si la víctima y el imputado llegan a un acuerdo vía transacción extrajudicial o un acuerdo mediante documento privado, ya sería innecesaria esta diligencia. Entonces, ¿para qué? ¿Qué cosa se espera del resultado de esta diligencia de acuerdo? Primero, que el fiscal dicte una resolución absteniéndose del ejercicio de la acción penal, que puede contemplar un plazo en el cual se va a pagar la reparación. La ley dice que no puede ser mayor de 9 meses, ¿no? Y cuyo incumplimiento provoca la formalización de la investigación o la formalización de la denuncia, según sea el caso. Pues bien, entonces, para la aplicación del principio de oportunidad se da sobre delitos de escasa trascendencia, ¿no? Que el actor haya sido afectado por las consecuencias del hecho que ha sido objeto, que la pena no sea superior a los 4 años, ¿no? Que se trate de delitos de escasa trascendencia que no afecten el orden y el interés público, ¿no? Y que se apliquen también los criterios de oportunidad y las causas atenuantes. Pues bien, ahora, el principio de oportunidad también guarda ciertas restricciones o topes punitivos, ¿no? Entonces acá también uno debe saber que el fiscal no puede abstenerse de ejercer la acción penal, primero, si la pena privativa no sea mayor de 4 años, y segundo, pena combinada mínima no mayor de 2 años de pena privativa de libertad, así como pena abstracta no mayor de 4 años. Asimismo, la calidad de servidor o funcionario público del agente del delito en ejercicio del cargo, si se trata, ¿no?, del segundo o tercer criterio de oportunidad. ¿Y qué pasa cuando existe interés público en la persecución del delito, ¿no? Esa es una pregunta importante. Según el artículo 2, inciso 5, dice: se purga imponiendo al imputado el pago adicional de un importe a favor del Estado o de institución benéfica y reglas de conducta previstas en el artículo 64, ¿no? En estos casos también la abstención del fiscal requiere aprobación judicial expedida preaudiencia, ¿no? Entonces, esta temprana intervención del juez antes de la formalización de la investigación durante el periodo de las diligencias preliminares. Bien. ¿Y el órgano jurisdiccional puede aplicar el principio de oportunidad? Sí puede. Sí puede aplicar el principio de oportunidad luego de emitida la disposición de formalización de investigación preparatoria. Cuando el fiscal lo solicite y el imputado acepte, esta petición se va a tramitar en audiencia con citación del agraviado. Aquí es factible aplicar el principio hasta la emisión de la acusación. O sea, hasta antes de la acusación, dentro de la investigación preparatoria.
Entonces, vemos que los criterios de oportunidad también pueden instarse luego de notificar la acusación escrita durante la etapa intermedia. Cuando hay un desacuerdo en el monto de la reparación civil, será el juez quien la fije. Si las partes están de acuerdo, el juez dictará el auto de sobreseimiento, ¿no? El cual puede ser impugnable también. Entonces, vemos también que el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios parecen iguales, pero no lo son. Los acuerdos reparatorios son aquellos que deben ser planteados obligatoriamente por el fiscal en ciertos casos. Por ejemplo, contra la vida del cuerpo y la salud, en el caso de las lesiones, hurto simple, hurto de uso, apropiación ilícita, entre otros, ¿no? Entonces, asimismo, no se puede utilizar el acuerdo reparatorio cuando hay pluralidad de víctimas o concursos con otros delitos, salvo que uno de estos sea de menor gravedad o afecte bienes jurídicos disponibles. Ahora, muchas veces vemos que a efectos de realizar las investigaciones antes de ser judicializadas, se requiere muchas veces que se lleven a cabo los acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque muchas veces el juez ya los está tomando como un requisito de procedibilidad. Entonces, si en una investigación por lesiones no se ha llamado a un acuerdo reparatorio y ya se formalizó la investigación o ya se formalizó la denuncia, muchas veces el juez puede devolver la carpeta fiscal para que previamente, como requisito de procedibilidad, fundada la excepción de cuestión previa de oficio, se cumpla con este acuerdo reparatorio. Entonces, de la misma forma, ¿no? Si ya se formalizaba la investigación preparatoria y en el camino se da un acuerdo reparatorio, el juez, al valorar el documento público o documento privado que presenten las partes, puede sobreseer la causa. Entonces, vemos que los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios son muy importantes dentro de nuestro nuevo sistema procesal penal. ¿Por qué? Primero, porque van a estimular el modelo procesal de manera eficaz y eficiente, ¿no? Que va a legitimar el servicio ante un usuario. ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día los usuarios de la Administración de Justicia todavía no creen en su sistema. Estamos todavía ante un sistema lento, aletargado, lleno de documentos, plazos que no se respetan, corrupción, entre otros. Asimismo, los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios son importantes. ¿Por qué? Porque van a armonizar los requerimientos de la legalidad procesal con la discrecionalidad reglada en el ejercicio de la acción penal. Asimismo, van a simplificar las causas y los despachos van a descargar todos sus casos. Asimismo, ¿por qué? Porque van a dar conclusión rápida a los asuntos de menor y mediana gravedad para concertar las fuerzas en cosas más graves y alarmantes. Y asimismo va a promover la composición entre el ofensor y el ofendido. Ahora,
Ahora bien, cuando hablamos de los actos de prueba que se realizan dentro de la investigación preparatoria, y el orden que estos puedan tener en su consecución van a depender mucho de cada caso en concreto. Van a obedecer a la naturaleza de un delito. Van a obedecer a la naturaleza de un hecho, ¿no? Y siempre se sugiere ver cuál es la importancia y trascendencia de los actos procesales dentro de una investigación. Y esto está relacionado con la estrategia, ya sea de investigación o la estrategia de defensa, que asuma tanto los fiscales como los abogados de las partes. Siempre se busca, dentro de lo posible, que las manifestaciones de las personas incriminadas se realicen luego de llevar a cabo otro tipo de diligencias que puedan sustentar la responsabilidad y la teoría del caso. Entonces, vemos que dentro de la investigación preparatoria nace pues la investigación preparatoria propiamente dicha, y las diligencias preliminares se inician con una denuncia, ya sea una denuncia de parte, ya sea una denuncia oral, ya sea por una denuncia escrita o por una denuncia vía página web, ¿no? Y esta denuncia va a contener primero la identidad del denunciante, que es muy importante, y la narración detallada, señores, la narración detallada de los hechos, así como la individualización del presunto responsable. Y es aquí entonces que empieza la investigación, conforme vemos en este flujograma que nos hemos podido conseguir. Empieza a caminar el aparato investigatorio. El fiscal dentro de los 20 días de las diligencias preliminares puede pues ordenar la actuación de diligencias, y la policía tendrá dentro de esos 20 días que elaborar el informe policial. Así bien, entonces vemos aquí que luego de ello el fiscal provincial va a calificar la denuncia y va a optar por los caminos, ¿no? Primero, archivar la denuncia, ordenar la intervención de la policía, el archivo provisional, la continuación de la investigación preparatoria, así como la acusación directa, sin haber formalizado la investigación preparatoria. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene estas cuatro alternativas? Primero, ¿puede archivar la denuncia? Sí. El hecho denunciado no constituye delito.
o han operado las causas de extinción. Ordenar la intervención de la Policía Nacional cuando el hecho denunciado constituye delito, el ejercicio de la acción penal no ha prescrito, pero se necesita identificar al autor o al responsable. ¿Puede archivar provisionalmente la investigación? También puede archivar provisionalmente la investigación cuando el denunciante ha omitido o hay una omisión de una condición de procedibilidad. También puede formalizar y continuar la investigación, también. Cuando los indicios son reveladores de la existencia de un delito, la acción penal no ha prescrito y se ha identificado al presunto autor. Y también puede irse por la acusación directa. Cuando las diligencias actuadas preliminarmente, o sea, cuando luego de realizar las diligencias preliminares sin haber formalizado la investigación, establecen suficientemente la realidad del delito, la intervención del imputado en la comisión de este. O sea, el fiscal tiene estas cuatro prerrogativas para resolver luego de calificar una denuncia. Entonces vemos acá, por ejemplo, que cuando el fiscal archiva una denuncia, notifica a las partes y estas pueden recurrir al fiscal superior en recurso de queja para que éste, dentro de 5 días, se pronuncie ordenando la formalización de la investigación, confirmando la resolución de archivo o se proceda en cuanto a la formalización. Entonces, vemos aquí también en este flujograma, dentro de las secuencias de la investigación preparatoria, señores, que el fiscal, al calificar la denuncia, pues puede disponer la continuación y la investigación de la investigación preparatoria, ¿no? Formalizándola, ¿no? Y dentro de los 120 días, luego de actuadas las pruebas, concluirán con el requerimiento del sobreseimiento o con la acusación. Entonces, es importante saber que la investigación preparatoria está revestida de características muy especiales y peculiares. ¿Por qué? Se dice que la investigación preparatoria es legal. ¿Es legal por qué? Porque su forma y procedimientos se encuentran regulados dentro de los textos normativos. El ser objetiva e imparcial. ¿Por qué? Porque sus conclusiones deben fundarse en elementos de convicción que sustenten sus propuestas fácticas. Es dinámica, ¿por qué? Porque es proactiva para recolectar los elementos de convicción. Tiene carácter reservado porque las partes involucradas solo pueden enterarse de los avances de la investigación de manera directa o por sus abogados. Garantista, principio del código. ¿Por qué? Se respetan los derechos y garantías mínimas tanto del imputado como de la víctima. Es continua, por ser un proceso permanente de recopilación e información relevante. Flexible, ¿por qué? Porque tiene estrategias creativas, promueve el trabajo en equipo y se retroalimenta con la información obtenida para fundar su teoría del caso. Eficiente, ¿por qué? Busca un adecuado uso de los mecanismos para el logro de sus objetivos. Y lo más importante, privilegia salidas alternativas. ¿Qué significa esto? Que al aplicar el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la terminación anticipada, daremos una conclusión más rápida de los procesos. ¿Por qué? Porque sabemos que el objetivo de la investigación es
la recopilación de los elementos de convicción que demuestren los hechos constitutivos del delito, y lo cual va a determinar la responsabilidad o inocencia del imputado. Y durante la investigación, siempre el fiscal, mediante disposiciones debidamente motivadas, notificará a las partes y se podrá mantener en secreto alguna actuación o documento por un plazo determinado según la ley. Entonces llegamos aquí al momento final. Vemos cómo va a concluir una investigación preparatoria. La investigación preparatoria se va a concluir básicamente por tres motivos fundamentales. Primero, porque se venció el plazo. Segundo, cumplió su objeto sin haberse vencido el plazo. Y por una resolución judicial por un control de plazos. Vemos entonces que si bien la finalidad de la investigación es incorporar los elementos de prueba necesarios para conocer la verdad histórica objetiva y construir la verdad procesal, el fiscal no necesita esperar que se cumpla el tiempo mínimo fijado para la investigación a fin de darla por concluida y como consecuencia proceder de ello a formular una acusación, ya que dadas las circunstancias y si a consideración del fiscal se reunió prueba suficiente que sustente no solo su acusación sino también el debate probatorio en el juicio oral, este dará por concluida dicha etapa procesal. Y este es uno de los casos, acá específicamente es uno de los casos, por ejemplo, cuando dentro de las diligencias preliminares, sin haber formalizado la investigación preparatoria, el juez llega a recopilar todos los elementos de prueba necesarios, puede irse de frente a la acusación directa. Bien, entonces es importante decir también que todos los elementos de prueba reunidos en la investigación preparatoria no revisten aún el valor suficiente para su acreditación como tales, ¿no? Entonces, se sabe que las pruebas recién adquieren la calidad de tal en el debate público y oral, ¿no? Por tanto, en la etapa investigatoria, lo que se realiza es la recolección de los elementos que servirán para probar la imputación en el juicio oral. Debido a esto es que precisamente recibe esta etapa el nombre de investigación preparatoria. Y obviamente esta situación no ocurre con el Código de Procedimientos Penales de 1940, pues, ¿no? En donde se sabe que todos los elementos que son acopiados durante la etapa de la instrucción son convertidos automáticamente en pruebas sin que estos sean producidos de manera directa e inmediata en el juicio oral. O sea, todo lo actuado durante la etapa de la instrucción se lleva al juicio oral y se reproduce. Entonces, lo que muchas veces se considera que esto deviene en sentencias pues de carácter inconstitucional, ¿no? Más aún si en muchos casos la única prueba pilar de una acusación fiscal o de una sentencia judicial están basadas en diligencias que han sido recogidas de un atestado policial. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces vemos que para formalizar la investigación preparatoria, una vez vencido el plazo de la investigación preliminar, el fiscal, entre una de las opciones que tiene, podrá disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria mediante la expedición de una disposición adjuntando copia de esta al juez de la investigación preparatoria. Primero, si concurren los indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo, se
se individualizó el autor o imputado y se satisfacieron los requisitos de procedibilidad. Al formalizar la investigación preparatoria, se va a suspender la prescripción de la acción penal, lo cual va a conllevar a que el fiscal ya no podrá archivar lo actuado sin intervención judicial. Bien, señores, entonces, ¿cómo concluye la investigación preparatoria? La investigación preparatoria concluye, como dijimos hace un momento, por 3 motivos, ¿no? Si el fiscal da por conveniente que cumplió su objeto sin vencer el plazo, por el vencimiento del plazo y por la resolución del juez cuando nos llevan a un control de plazos. Entonces, vemos acá, cuando nos encontramos dentro de un control de plazos, el fiscal va a dar por concluida la investigación preparatoria cuando crea que ésta ha cumplido con su objetivo, aun cuando su plazo no está vencido. Pues bien, si vencidos los plazos y el fiscal no da por concluida la etapa de investigación preparatoria, las partes pueden solicitar ante el juez un control de plazos. Por tanto, el juez aquí citará al fiscal y a las partes en una audiencia pública para que el fiscal sustente por qué razón no ha dado por concluida la investigación. Y luego de escuchar a las partes, ¿no?, dictará la resolución correspondiente. Si se diera el caso que el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal tendrá 10 días para pronunciarse, solicitando el sobreseimiento de la investigación preparatoria o formulando su acusación, ¿no? Y el incumplimiento de esta investigación, de esta resolución judicial, pues acarrea responsabilidades funcionales. Bien, señores, con esto hemos concluido el módulo de la investigación preparatoria. Espero que haya sido de su agrado y su aprovecho. Muchas gracias, buenas noches.